poquito para poner en contexto, este tema de los apostolados institucionales, pues a todos nos surgen muchas inquietudes. ¿Qué hace un apostolado institucional y qué no lo hace institucional, ¿no? Ahorita vamos a aclarar ese tipo de preguntas, ¿no? Un poquito en las cosas que vamos a responder: ¿qué es el apostolado? ¿Qué dicen los estatutos? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo se institucionalizan? ¿Cuáles existen? Un mapeo de apostolados y los apostolados en mi sección, ¿qué hago con ellos, no? Partiendo de qué es el apostolado, viene la palabra griego, que es apostolai, que significa enviado. Y un poquito es, la Iglesia Católica lo define como cristianos que participan, promueven el reino de Dios y sirven al prójimo a la luz del Evangelio, ¿no? Eso básicamente es un poquito una de las razones de ser del apostolado, y dentro del Reino Christi, pues obviamente es como una forma de participar, no es la única, pero es una forma de participar en la misión común de la Federación y del Reino Christi. Los estatutos también, creo que sería importante también mencionar que todo esto que de alguna manera les compartiré está basado en los estatutos de la federación. En uno de los números del estatuto viene que existen obras de apostolado, programas y eventos, que ahorita voy a hablar un poquito más al respecto. Hay apostolados que son institucionales, y estos institucionales se dividen en de alguna institución federada, es decir, de los legionarios, de las consagradas o de los consagrados, de varias instituciones federadas, es decir, de los legionarios y los consagrados, de las consagradas y los consagrados, de las consagradas y los legionarios, ¿no? Dependiendo. Hasta ahora no hay ninguno registrado que sea específicamente de dos instituciones federadas, pero no descartamos la oportunidad de que en algún momento pueda existir. Y los terceros, que son de toda la federación, ¿no? Misiones creo que es el mejor ejemplo, donde tienen a los legionarios, a las consagradas, a los consagrados, a nosotros como fieles asociados, a simpatizantes del Reino Christi, que aunque no están asociados o no son miembros del Reino Christi oficialmente, también participan en megamisiones, ¿no? Y Logos, bueno, este ejemplo es un centro sacerdotal que hace formación para sacerdotes y religiosos diocesanos, participan hasta de otras congregaciones y demás, ¿no? Entonces también ese es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea el único. Y también hay otros apostolados que son personales. Estos no son institucionales, pero de alguna manera sí son apostolados del Reino Christi, ¿no? Que serían los individuales y los que son en grupo. El ejemplo que pongo en Lázaro es una fundación, Lázaro, que de alguna manera miembros del Reino Christi deciden de manera individual participar en este apostolado. Oye, yo voy el domingo, voy el sábado a dar de comer a las personas de situación de calle en Fundación Lázaro, ¿no? Uno decide de manera personal. O en grupo, un grupo de reino, un equipo de reino se une para hacer un apostolado juntos, ¿no? El ejemplo que pongo es Pollotón, que está teniendo mucho éxito en diferentes localidades y secciones, que es ir a entregar pollos a personas en situación de calle. Pero no lo hago yo de manera individual. Me uno con mi equipo, lo organizo con mi equipo, compro pollos y me voy a hacer apostolado, ¿no? Eso básicamente es lo que dicen los estatutos. Y también otra de las cosas que dice los estatutos son las formas en las que apostólicamente se crean los apostolados. ¿A qué responden, no? Esto viene en el número 11 de la Federación, que son 8 temas que de alguna manera atienden a la mayor cantidad de necesidades de la iglesia, ¿no? Estos son 8 que el Rerum Christi, basado en las doctrina de la fe, me parece, del Vaticano, tiene como sus principales necesidades en la iglesia como general, ¿no? Acá en nuestro territorio y acá en el Reino Christi, pues específicamente atendemos estas 8. El apostolado que quieran, el que más chiquito que ustedes piensen, o el más grande y más robusto, seguramente entra dentro de algunas de estas 8 áreas de evangelización, ¿no? Ahora, los principios de acción apostólica, que creo que también son importantes, que son, seguramente ustedes ya saben, los elementos esenciales de la vida del Reino Christi, de la vida del miembro del Reino Christi: el apostolado, la formación, el acompañamiento, la vida espiritual y la vida de equipo. Estos son los 5 elementos, pero si estos 5 elementos vivieran solos y no tuviéramos estos principios de acción apostólica como de base,
pues realmente no estaríamos haciendo un buen trabajo como apóstoles o como miembros del reino, ¿no? Entonces, les voy a mencionar los que son el liderazgo, que todos los apostolados tengan un cierto parteaguas, que tengan, sean de envergadura, que tengan un impacto como mucho mayor en las personas, en los que lo liderean, en las personas que lideran estos apostolados, porque de alguna manera es así como los apostolados llegan a muchas más personas y a mucho más corazones a los que están llamados a llegar, ¿no? Que sea persona a persona, digo, creo que esto es uno de los principales y los que más me gustan a mí, que son apostolados que no son en grupo, que no son en masa, ¿no? Vamos a hacer un apostolado para, no sé, 200,000 personas y demás, y no se hace el trato de tú a tú, pues se pierde mucho la mística y se pierde mucho el objetivo del cual está creado el apostolado. Cristo no llamó, a ver, ustedes que están en la fila de atrás, acompáñenme y síganme. No, fue por cada uno, a ver, Tomás, sígueme, a ver, Mateo, sígueme, a ver, Juan, etcétera. No, o sea, de alguna manera es un contacto de persona a persona. El acompañamiento de la dirección espiritual también. Podríamos tener a muchos directores de apostolado, muy buenos, grandes líderes que son muy cercanos a las personas, pero si no están recibiendo un acompañamiento, si no están recibiendo dirección espiritual, si no están recibiendo una guía en la cual tienen que llevar su misión a cabo, pues también podríamos tener a directores, no voy a decir perdidos, pero de alguna manera desconectados de esta parte espiritual y de esa parte de oración que es esencial, ¿no? Entonces también por eso es importante que dentro de nuestros mismos apostolados, los directores especialmente tengan y aseguremos que tengan ese acompañamiento, esa dirección espiritual. El miembro los miembros del equipo directivo también. Ya los voluntarios o los apóstoles que ya están, digamos, de alguna manera en la primera línea de defensa, pues tal vez que lo tengan, pero tal vez la prioridad sea que la base, los directores tengan esa dirección espiritual y que ellos permeen hacia los voluntarios, hacia los apóstoles que están acompañando a los apostolados, que tengan esa dirección espiritual. La formación de formadores, nadie da lo que no tiene. Es esencial que sigamos nutriendo, que sigamos enriqueciendo la formación de nuestros formadores, de nuestros directores de apostolado, que creo que es muy importante. Justamente, digo, lo anuncio desde ahorita en septiembre, que es el encuentro Juventud y Familia, pues seguramente todos nosotros vamos a ir porque estamos muy emocionados por reunirnos después de 6 años, reunirnos una vez más, después de 8 años, perdónenme, después de 8 años reunirnos una vez más, toda la familia Reino Christi en un solo lugar que será esencial y que será muy importante. Y 2 días antes, 23 y 24 de septiembre, vamos a tener la Convención de Apostolados Institucionales, ¿no? En esa convención, ¿qué le puedo decir yo, oficina territorial, al director de FIDE, a la directora de Juventud y Familia Misionera, al director de Escuela de la Fe? Pues, ¿qué le podemos decir? No, pues ellos también necesitan recibir formación, ellos también necesitan recibir ciertas herramientas y aptitudes que de alguna manera es importante que se les siga nutriendo, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos van a poder tener su formación. También apostolados de alcance y de impacto, yo diría también, porque muchas veces pensamos solamente en nuestra sección. Es un apostolado que atiende a los señores de la sección de señores. Y tal vez es necesario salir de la zona de confort, salir de nuestra área, ¿no? Para que también podamos atender otras necesidades que en la periferia también son necesarias y son importantes atender, ¿no? Entonces, que no solamente pensemos en nuestra sección o en nuestra localidad, sino que también pensemos en un poquito más allá. Tal vez hay apostolados como de los migrantes que son súper buenos y súper importantes, que pues justo están literalmente capaz ya 30 minutos, 40 minutos de donde está nuestra sección y que también es importante atender esa necesidad. Adaptación a tiempos y lugares que también súper importante. Hay muchos apostolados en Cancún que no tenemos aquí en Ciudad de México. O hay muchos apostolados aquí en Ciudad de México que no tienen en Acapulco. Y entonces, de repente, en Acapulco les surge la idea, vamos a organizar un apostolado que atienda a personas que están en situación de calle, específicamente que están envueltas en los bares, ¿no? Y tal vez aquí en Ciudad de México existe uno que se llama Noche Misionera, que justo salen a la calle, misioneros a evangelizar en la calle, literalmente, sobre todo en la zona rosa, que seguramente muchos ubicarán, y que es pues, un lugar no solo peligroso, sino muy controversial, muy delicado, y que salen a anunciar el evangelio en esos lugares. Pero no se puede hacer lo mismo tal vez
Mérida o tal vez en, no sé, en Tuxtla, que son lugares un poco más chicos y que no hay tanta fuego y tanto, yo le digo una jungla a la Ciudad de México, que no hay tanto revuelo, ¿no? Entonces, es adaptar los apostolados a los tiempos y a los lugares en donde están ubicados, ¿no? También, hoy podríamos organizar una conferencia sobre teología del cuerpo. Pues sí, ahorita, porque el Papa Juan Pablo II en su momento lo anunció y sus catequesis fueron súper buenas, pero tal vez en los ochentas nadie conocía sobre la teología del cuerpo y nadie tenía ni idea de qué se trataba. Entonces era inadaptado para el tiempo en el que estaba viviendo, ¿no? Entonces ahorita sí se puede y ahorita es necesario anunciarlo, ¿no? Entonces es cuestión también de verlo con un ojo muy objetivo de en qué momento se puede y en qué momento se podría anunciar de cierta forma. Y por último, los apostolados que sean organizados y eficaces. Yo creo que esto es lo menos mal que tenemos. La verdad es que sí, somos buenos organizando apostolados. Nos consideramos bastante ubicados en este sentido de que tenemos en una cantidad, ahorita les contaré cuántos tenemos actualmente como apostolados institucionales y no institucionales, pero creo que eso es algo que hacemos bien, pero que nunca descuidemos que los apostolados tienen que ser pues muy bien estructurados y muy bien potencializados para que sí se den vocaciones, para que sí se cumpla con el objetivo de evangelizar, para que sí se cumpla con los objetivos de de la misión que cada apostolado tiene encomendada, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciarlos? Que creo que esta es una de las partes más importantes. Es importante que de alguna manera identifiquemos como un proceso y además cuál es la diferente magnitud que cada uno de los apostolados tiene. Todo apostolado, el que me digan, empezó siendo una iniciativa, una idea que nace a raíz de una necesidad, que de alguna manera alguien dijo, híjole, sería buenísimo que organizáramos este apostolado porque esta necesidad es súper apremiante en nuestra zona, en nuestra localidad, en nuestra región, súper importante. Entonces, ya después de que surge esa idea, esa iniciativa y que van poniendo como los pininos y vamos a organizar tal cosa y ya, o sea, como que son cosas pequeñas, pero que empiezan a tener una cierta frecuencia y una cierta periodicidad, ya se convierte en una actividad, un evento apostólico, ¿no? Ya son necesidades muy puntuales que ya se dieron cuenta, ok, sí está sirviendo esto. Creo que sí es bueno responder a esta necesidad. Vamos a potenciarlo, vamos a fortalecerlo mucho para que siga dando frutos, para que siga habiendo avances en este aspecto y que no tenga, que no se pierda, ¿no? Alguna vez, algún apostolado que se llamaba Operación Kilo lo hicieron una sola vez en el ESID y no se volvió a hacer. Y fue, ¿por qué? Porque es súper bueno, porque es una necesidad. Entonces hay que hacerla con frecuencia para que sí tenga cierto empuje y cierta historia, ¿no? Después ya que se ha realizado por varias ocasiones y que empieza a dar frutos y que empiezas a ver que si hay una cierta forma de, ok, esto sí está funcionando. Entonces vamos a crear como un programa. Ya se le puede crear su nombre, el objetivo, la justificación, tal vez una metodología específica. O sea, ya se hace como, ya se asienta, por así llamarlo, ¿no? Ya se aterriza en palabras, que es lo que hace ese apostolado en específico. Y por último, ya se crea una obra de apostolado, ¿no? Hay muchos apostolados que se quedan como programa apostólico y dirías, híjole, entonces que no es tan fuerte como debería ser. No, todos los apostolados son apostolados. Cualquiera de estos que ahorita en la siguiente slide lo voy a explicar, todos los apostolados, el que me digan, no son ni menos, ni más, ni muy grandes, ni muy pequeños, no. Todos responden a una necesidad de la iglesia. Y es la parte más importante. Algunos apostolados, con el impacto que han tenido, con el crecimiento, con la presencia, dicen, oye, yo quisiera irme a otros lugares. Me gustaría que nos fuéramos a Querétaro, que nos fuéramos a Tuxtla, que nos fuéramos a Guadalajara, a Colima, lo que sea, a otros estados. Entonces ya, híjole, antes de que se pierda la identidad del apostolado, creo que es importante crear unos estatutos y que alguien los avale, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que esta obra de apostolado de alguna manera ya es institucional y ya depende de alguna área de gobierno del Reino Cristo. Y como decía, esto es un proceso, ¿no? Todo apostolado nació siendo una idea y algunos llegaron a ser institucionales o no institucionales, pero todos llegan a ser y responden a una necesidad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. No voy a decir el nombre del apostolado, pero ustedes lo van a ir identificando.
Hay un apostolado que nació siendo con esta idea de evangelizar comunidades en desarrollo, ¿no? Ay, pues está bien fácil, obviamente está muy fácil, pero bueno. Empezaron a hacer actividades, evangelizar, divididos en equipos formados por misioneros y capacitados por misioneros que fueron y se dividían en grupos, entonces fueron a ciertas comunidades y ciertos pueblos a evangelizar, ¿no? Ya después se crearon las megamisiones, pero no solamente existen las megamisiones, existen las misiones de Adviento urbanas, de seguimiento, las fines de semana, las médicas, las musicales, las carcelarias. Bueno, hay una infinidad de misiones que se han creado a raíz de este apostolado, ¿no? Y obviamente ya después de esto se creó Juventud y Familia Misionera, ¿no? Este proceso, esta última parte es ese proceso de institucionalización que creo que me parece muy importante explicar. Ahora, también creo que es importante no caer en las tentaciones del apostolado, ¿no? No hacer apostolado por hacer apostolado, por, ay, es que estoy haciendo apostolado, entonces ya subí mi foto a Instagram y ya soy apóstol. No, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque creo que es importante que no caigamos en eso, ¿no? También que tengamos una aspiración, que busquemos llegar a más, ¿no? Estoy llegando, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión en la que anunciaron que fueron 18,000 misioneros solamente en México y Centroamérica, 18,000 nada más. Imagínense lo que se hace alrededor del mundo del Reino Christi, ¿no? Ahora, lo que hacen en Calcuta, lo que hacen los jesuitas, lo que hacen los focolares, pues es una infinidad de misiones que se organizan, pero esa es una aspiración, que no lleguemos solamente a pues mi pueblo de, no sé, voy a decir un ejemplo de Guayacocotla, y en Guayacocotla he misionado 25 años, ¿ok? Y pues ya sé, de alguna manera ya se malieron, ya se acostumbraron a tus palabras, ya se acostumbraron a tus modus operandi. Creo que es importante que llegues a mucho más, ¿no? Entonces creo que también por eso es llegar y mucho a otros lugares y a otros lados donde no hemos estado presentes, ¿no? Ahora, lo que les decía hace ratito, toda iniciativa, todo evento, actividad, programa, apostolado, todo es apostolado como tal. ¿Por qué? Porque está respondiendo a una necesidad de la iglesia. Creo que es la parte más importante que nunca hay que dejar de lado. Ahora sí, ¿cómo se institucionalizan? El proceso de institucionalización sí es un proceso, pero no quiere decir que si no tienes A, no puedes seguir al B. No pasa nada. De alguna manera es una aprobación del concepto, un nombramiento de un director nacional o internacional en su defecto, una elección del esquema operativo, cómo van a operar de manera administrativa, la aprobación de los estatutos, que esto cuidan la identidad y la misión del apostolado como tal, que esté alineado al Reino Christi, a los estatutos del Reino Christi, y la aprobación del consejo, que este consejo, más que ser un equipo o no sé, un organismo conformado por ciertas personas, es una, un grupo de personas que le ayudan a tomar decisiones al director. Porque a veces, muchas veces pasaba que el director tomaba una decisión y se hacía lo que el director decía. Y a veces no eran tan bien recibidas por otras personas, ¿no? Entonces también es importante tener un consejo para que te ayude a tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Este, esta aprobación como institucionalización la hace el gobierno correspondiente. Hoy por hoy hay apostolados que son de manera general, es decir, que están aprobados desde Roma. Hay apostolados que están aprobados por cada territorio, en nuestro caso México y Centroamérica, por el Colegio Directivo Territorial, y hay otros apostolados que son acompañados o son autorizados o institucionalizados de manera local. Hasta ahora no hemos tenido un apostolado que sea aprobado por un director local o una directora local, pero no descartamos la posibilidad de que esto se realice, ¿no? Tal vez porque el apostolado es súper bueno y súper fuerte, pero solamente está presente en una localidad. Eso puede hacerse, ¿no? Un ejemplo, en el 2020, Restaurame se institucionalizó, se nombró un director, se nombró, bueno, se aprobó el concepto de Restáurame, se nombró un consejo y se nombraron bueno, se aprobaron los estatutos, ¿no? Entonces, este proceso de alguna manera lo tuvieron que elegir en su momento, Restáurame. Ahora, ¿cuáles existen y su dependencia actual? Como les decía, hay formas de acompañar estos apostolados. Actualmente solamente tenemos registrados que se acompañan desde manera general, es decir, desde el colegio directivo general o
desde un territorio. Específicamente les voy a decir los que están aquí en México. De manera general, Soñar Despierto y Search los acompañan desde Roma, el Colegio Directivo General. Después están estos apostolados que los acompaña desde el norte de México, que la persona que se encarga es el padre Alfredo Márquez, Centro Valia, Familia Unida, NET, Virgen Peregrina y Rise Up. Y desde la oficina nosotros acompañamos a Zenit, Catholic Net, Devoción al Sagrado Corazón, ID, Misiones, Fire, Los CAD, Restaurame, GIOS, Recopet, Spiritual Fitness, Echeomo, Discípulos, Meditación del Día y todo el Centro Pastoral FIDE, que los conforman evangelistas de tiempo completo, caballeros del altar, Cefas, Escuela de la Fe, Águilas Guadalupanas e Instituto DAR. Van a decir, híjole, ¿y ese, y ese, y ese, cuál es, y cuál es, y cuál es? ¿No? Seguramente. No pasa nada, a ver si hay tiempo al final y les explico los que tengan duda y de los que no conozcan, ¿no? Pero todos estos apostolados siguieron este proceso de institucionalización o lo siguen siguiendo. Por ejemplo, Spiritual Fitness y Recopet ya tienen sus estatutos aprobados, pero todavía no tienen consejo aprobado, ¿no? Entonces, son dos ejemplos. O, por ejemplo, GIOS ya tiene su consejo, también tiene sus estatutos y demás, pero todavía no eligen su esquema operativo, ¿no? Entonces, varía, pero de alguna manera todos estos apostolados están siguiendo este proceso de institucionalización, ¿no? ¿Y qué cuidamos? O sea, ¿por qué hacer una institucionalización? Es muy sencillo, cuidamos la identidad de Rerum Christi, ¿no? Porque en alguna ocasión, no puedo decir el nombre del apostolado, pero en alguna ocasión nos enteramos que para recaudar fondos para el apostolado estaban haciendo sesiones de yoga. Sí dijimos, ok, se entiende el porqué de la recaudación de fondos, pero hay que tener mucho cuidado con ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidar esa identidad y que velemos por custodiar el carisma del Rerum Christi. Ahora, el mapeo que también es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchos dicen, oye, es que este apostolado institucional que está teniendo mucho empuje y que está creciendo mucho, pero no lo está siendo bien recibido en, no sé, en Querétaro. Híjole, es que no es institucional todavía y creo que sería importante que habláramos con el director para que le expliquemos cuál es ese proceso que tiene que seguir y demás para ser institucional, ¿no? Eso no nos ha pasado, gracias a Dios, pero lo menciono por si en algún momento pudiera suceder, ¿no? Entonces, aquí es importante que pensemos como sección, que pensemos, tal vez aquí tengo directores de sección o directoras de sección o miembros de equipos auxiliares o cabezas de apostolado, cabezas del ICAFE, etcétera, ¿no? Entonces, piensen un poquito como en todos los apostolados que existen en la sección, en su sección específicamente. Ahora, vamos a responder algunas preguntas. ¿Los apostolados de mi sección salen al encuentro? ¿Los apostolados de mi sección revelan el amor del corazón de Cristo? ¿Reúnen? ¿Forman como apóstoles y líderes cristianos? ¿Envían? ¿Acompañan? Y los enviamos para colaborar con la evangelización junto con Cristo. Entonces, es importante como estas preguntas que sean respondidas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ahorita yo soy de México Norte, ahorita les voy a poner unos ejemplos con algunos apostolados que tenemos aquí en la localidad. Pero es importante responder esto. Y esto es importante, no es un encuentro, no es un proceso, o sea, no es una flechita, es un circuito, ¿no? Porque muchos apostolados salen al encuentro, revelan el amor del corazón, reúnen, pero solamente reúnen. Y hasta ahí se quedan. No forman, no envían, no acompañan y no está mal. Pero hay muchos apostolados que no salen al encuentro, no revelan el amor del corazón, no reúnen, pero sí forman, envían y acompañan, ¿no? Entonces es importante que definamos eso. Muchas veces pensamos que todos los apostolados tienen que cubrir con todas. No, realmente no. Hay muchos apostolados que forman como apóstoles y líderes cristianos, pero vuelven a salir al encuentro. Es decir, de estar de alguna manera ya saliste al encuentro, revelas el amor, forman y de alguna manera vuelven a salir al encuentro de las personas, ¿no? Muchas veces y muchas seguramente de ustedes han escuchado esto. Es que ¿para qué ir otra vez a un trío? ¿O para qué ir otra vez a unos ejercicios espirituales? ¿O para qué ir otra vez a un retiro? Pues porque es lo mismo, porque la palabra de Dios es viva y así los apóstolos también son vivos, porque es el Espíritu Santo a través
es el Espíritu Santo que intercede a través de los apostolados, ¿no? Y Él no se cansa de renovarnos, Él no se cansa de salir a nuestro encuentro una vez más. Entonces, muchos apostolados que ya forman y ya envían y ya acompañan, y otra vez salen al encuentro hasta los mismos directores del apostolado, ¿no? Entonces, bueno. Y la otra parte que es importante contemplar en este mapeo es hay un apostolado que se llama Formar Apóstoles, que seguramente algunas conocen, que está basado un poquito en algunos de sus aspectos en el número 8 el 48 del Directorio General para la Catequesis. Lo voy a leer y lo voy a ir como dando algunas luces en este aspecto. La evangelización es el proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo. Impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo y renovando las culturas. Da testimonio entre los pueblos de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza a los cristianos y proclama explícitamente el Evangelio mediante el primer anuncio, llamando a la conversión. Inician la fe y vida cristiana mediante la catequesis y los sacramentos, incorporando a unos y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana, alimentándose constantemente por el don de la comunión de los fieles, mediante la educación permanente de la fe, los sacramentos y el ejercicio de la caridad, y suscita continuamente la misión al enviar a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con palabras y obras por todo el mundo. Entonces, esto, ¿a qué voy? Este apóstolo que les mencionaba, formar apóstoles, tiene un programa o tiene un proceso, por así llamarle, en el que identifican a cuatro tipos de personas dentro de la iglesia o en este proceso de conversión, ¿no? Hay personas que son indiferentes, que son curiosas, que son buscadores y que terminan siendo discípulos, ¿no? Ahora, ¿qué se les ofrece a los indiferentes específicamente? Se les ofrece un testimonio, que cada miembro dé testimonio del amor de Cristo y que sirvan con caridad. También a los curiosos, ya que están como medio dudosos, como que están, híjole, como que me gustaría, pero como que no me gusta. Muchos miembros del sí tienen esta particularidad, o muchos simpatizantes también, amigos, que, ay, es que me gustaría, pero no me gusta tanto. Es mucho, mucho para mí, ¿no? Entonces, como que sí, como que no, ¿no? Entonces a ellos se les anuncia el Evangelio, se les anuncia, Cristo resucitó, Cristo te ama, Cristo nunca te va a dejar solo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya se convierten en buscador, como que ya se convencen un poquito más, como que ya están yendo más frecuentemente a hora eucarística, ya están yendo más a encuentro, pero tal vez no tanto como para ir a ejercicios espirituales, tal vez no tanto como para quedarse la hora completa de hora eucarística, tal vez no van a una alabanza, pero sí van a una adoración eucarística de 20 minutos, no sé. Va variando, pero ahí es el proceso. Y ahí la más importante es la conversión. Y en esa conversión es acompañarles con ese acompañamiento, con ese diálogo, la dirección espiritual, ¿no? Muy importante. Y por último, al discípulo, ¿qué se le ofrece? Se le ofrece que tenga comunidad, que caiga en algún equipo, que tenga un grupo de amigos, la vida de equipo, súper importante, que también se le siga formando. Cuando llegas de discípulo, ya te sientes Juan Camaney y yo ya sé todo y no me hace falta nada. No, sí necesitas seguirte formando, ¿no? Muy importante. Y una vez que está formado y una vez que ya está en comunidad y más, ya lo lanzas a la misión. Ya que pasaste por todo este proceso de ser indiferente, curioso, buscador y demás, necesitamos que vayas y anuncies, ¿no? Y que anuncies y des testimonio y sirvas con calidad al indiferente, ¿no? Entonces, estos que ya son discípulos, que sirvan también para la iglesia, que sirvan también para las secciones, ¿no? Entonces, bueno, perdónenme, me rezo tantito. Entonces, todos estos apostolados que tienen en sus secciones, que no han dejado de pensar en ellos, también, ¿a quién atienden? Atienden al indiferente, atienden al curioso, atienden al buscador o atienden al discípulo, ¿no? Muchas veces hay muchos apostolados, por decir un ejemplo, soñar despierto. Atiende mucho al indiferente y al curioso, pero al buscador lo atienden, pero ya el buscador ya asiste porque quiere asistir, ya no asiste porque pues le da curiosidad o porque pues a ver qué me enseñan ahí. Y el discípulo, bueno, ya es el director del apostolado, o sea, ya es el director de Sueño Despierto, el director de algún programa de Sueño Despierto. Pero
¿A quién atiende específicamente los voluntarios? Señor Despierto, normalmente son entre indiferentes y curiosos, ¿no? ClubNet atiende también al diferente. Oye, no, pero pues, ellos sí, porque es formación católica. Sí, pero los niños ni siquiera entienden todavía el concepto de lo que es Dios, ¿no? Apenas están descubriendo esta parte, pero ahí van, ¿no? Entonces, no es que sean indiferentes a Dios, sino que son indiferentes a ese conocimiento al que nosotros estamos conociendo todos los días, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos eso como en mente. ¿A quién atienden estos apostolados? Entonces, ya tocamos el tema del número 8 de los estatutos, de sale al encuentro, revela el amor de su corazón y demás. ¿Qué es lo que hace mi apostolado? Y en esta parte de formar apóstoles, ¿a quién atiende mi apostolado? ¿No? Ahora, apostolados en una sección. Actualmente seguimos en una investigación a nivel global, ya ni siquiera es territorial, es a nivel global, en el que empezamos hace como 5 o 6 años, me parece, creo que un poquito más. Empezamos identificando que había 16 apostolados institucionales y fuertes. De repente nos escribieron, oye, no, es que hay 80 que nos interesa institucionalizar y que nos interesa seguir este proceso y que siguen siendo apostolados. De repente llegamos a 120 y de repente 180 y ahorita tenemos más de 200 apostolados registrados, que son algunos institucionales, algunos no son institucionales, pero siguen siendo programas apostólicos. Entonces, la base de datos de nosotros, gracias a Dios, pues hay muchísimos, ¿no? Muchísimos apostolados que responden a una necesidad específica de la iglesia, y eso es a nivel territorial. Entonces, si ustedes de alguna manera, no sé, se les ocurre, oye, es que a mí me gustaría organizar un apostolado que recaude fondos para llevar a las misiones de la caridad. Oye, es que ese apostolado ya existe. Entonces, para que no descubras el hilo negro, entonces mira, aquí está este apostolado que ya existe, que ya tiene un nombre, que ya tiene un proceso, que ya tiene un equipo, que ya tienen de alguna manera algo tratado, algo avanzado. Entonces, que tú ahí también puedas nutrirte de algo que ya está creado, ¿no? Entonces, pues eso fue como un proceso que hemos llevado. Ahorita les decía esto de 180, pues solamente era aquí en México y Centroamérica, pero ya desde Roma, desde otros territorios, nos han pedido que también robustezcamos esta base de datos y la hagamos mucho más nutrida, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, estamos en ese proyecto, estamos avanzando, pero de alguna manera es algo que es muy importante tener en mente, que no hay apostolado pequeño, sino haya un apostolado que siempre responde a una necesidad. Entonces, como les decía, importante que estos apostolados que ustedes tienen en sus secciones identifiquen a quién responden, ¿no? Basado en el número 8 de los estatutos y a qué etapa del proceso evangelizador están acompañando, ¿no? Al indiferente, al curioso, al buscador, etcétera. Ahora, como les decía, yo soy de aquí de México Norte y los apostolados que tenemos aquí en la localidad, muchos atienden estas iniciativas, estas ideas. La coherencia de vida, el acompañamiento, la purificación del alma, la acción social, la ecología, la renovación matrimonial, etcétera. Y muchos más, ¿no? O sea, puse algunos ejemplos para que no estuvieran las letritas súper chiquitas. Pero estas iniciativas de alguna manera responden a una necesidad que tenemos aquí en la localidad. Después ya se crearon las actividades o eventos, ¿no? A través de conferencias, a través de retiros, talleres, brigadas, reforestación, concursos, las misiones obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y después como que vimos la necesidad también de ya ponerles nombre a esas actividades, a esas iniciativas, ponerles nombre que también es muy importante. Entonces, estos son algunos de los apostolados que tenemos aquí en la localidad. RC Talks, RC en Salida, Recupetra, Gente Nueva, Jóvenes, etcétera. Entonces, todos estos apostolados, de alguna manera, en algún momento, fueron una iniciativa, pasaron a hacer actividades y terminaron siendo, de alguna manera, ya un apostolado específico, que ya tiene una cierta periodicidad y cierta frecuencia, ¿no? Y ya después, estos de alguna manera ya son obras de apostolado, ¿no? Contagia Alegría es parte de Señor Despierto, y algunos otros apostolados institucionales que tenemos presentes. Los colaboradores, tanto CID como de Año, pues de alguna manera son miembros del Reino Christi que dicen, yo levanto mi mano para dar un verano o un año de mi vida al servicio del Reino Christi en la iglesia, ¿no?
Entonces, también son obras de apostolado que responden a una necesidad en necesidad específica de la iglesia, ¿no? Ahora, aquí un poquito es un ejemplo de lo que podemos tener en cada una de nuestras secciones, ¿no? Como ven acá, tenemos al indiferente, el curioso, el buscador y el discípulo, que sale al encuentro, revela amor del corazón, reúne, forma como apóstoles, líderes cristianos, envía y acompaña. Entonces aquí la idea es que cada uno de ustedes pueda poner el logo, el nombre, como ustedes prefieran, en esta tablita, por así llamarlo, a qué apostolado tienen en su sección y a quién están acompañando, ¿no? Que identifiquen, ¿no? Pues yo tengo, no sé, tengo un apostolado que consiste en acompañar a abuelitos. Ah, perfecto. Entonces, adultos, y tal vez aquí poner una nota, adultos mayores, y son personas que se alejaron de la iglesia. Entonces, atiendes al indiferente y al curioso. Pero también, no solamente salvo el encuentro y reúno los del corazón de Cristo, sino también los reúno. Entonces, ya el apostolado no te abarca solamente estas dos partes, te abarca hasta acá, pero todavía no llega hasta el discípulo, ¿no? Entonces, es un poquito ir viendo en dónde queda cada uno de los apostolados, ¿no? O apostolados que solamente envían y acompañan, ¿no? Que solamente ya los tienes formados, ya los tienes súper formados, y ahora más los envías a que formen a otros, ¿no? Y los mandas como evangelizadores de tiempo completo, de alguna manera, ellos tienen mucha esta parte de enviados, ¿no? Entonces, ellos envían mucho, sí también los reúnen, también los forman, pero tal vez ahí ya no están saliendo del encuentro, ya no están revelando el amor del corazón porque ya lo habían hecho anteriormente, ¿no? Ya a otro apostolado o otra iniciativa apostólica ya había respondido a esa necesidad. Una vez que terminen como todo esto, van a ver algo así, ¿no? Digo acá, masculino, femenino, está hay apostolados que son específicamente para varones, hay apostolados que son para mujeres y hay apostolados que son pues para todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, más o menos es algo que se podría ver en su sección, ¿no? Los apostolados que de alguna manera identifiquen en sus secciones es los que podrían tener, ¿no? Ahora, me voy a regresar un poquito a un slide, déjeme ver cuál era. Ay, no, acá. Entonces, ahorita, en alguna ocasión, cuando presentamos este tema, saltaron algunos padres consagrados, consagrados y laicos. Dijeron, oye, ¿y dónde está ANSPAC? Oye, ¿y dónde está Divulga? Oye, ¿y dónde está Mano Amiga? Y ePriest y perdón, Magdala, etcétera. ¿Son apóstolos? Sí, pero algunos son institucionales y algunos no están acompañados desde este territorio, ¿no? Por ejemplo, Magdala no lo acompañamos nosotros, los acompañan desde otro territorio. ANSPAC hoy por hoy no es institucional, en su momento es uno de los apóstoles yo creo que más fuertes que hay a nivel México y hasta a nivel Latinoamérica, pero realmente hoy no es institucional y no por un tema de que no queramos o ellos no quieran. Simplemente se ha visto que no es necesario institucionalizarlos actualmente, ¿no? Tal vez en el futuro se pueda, ¿no? Lleva añísimos ese apostolado, pero tal vez en este momento no es necesario tenerlo como un apostolado institucional, ¿no? ¿Qué otros? Mano Amiga, la Red de Colegios Imperatus, la Universidad de Anáhuac, las academias y demás, en algún momento se planteaba como apostolado y de alguna manera sí responden a una necesidad, sobre todo educativa, pero como tal, nuestra oficina no los acompaña como apostolado, sino hay un área específica de obras comunes, obras educativas, que acompañan a estas organismos o estas obras educativas, ¿no? Entonces, creo que era también importante aclararlo porque también en alguna ocasión saltó, oye, ¿y este apostolado por qué no está? Bueno, porque no es institucional o porque es acompañado de otra manera, ¿no? Pero bueno, me detengo aquí, doy unos minutitos por si hay alguna pregunta y si quisieran saber algo más al respecto, que profundicen más en algo. Estoy viendo una pregunta en el chat. Ah, bueno, Melanie, es la misma. Sí, vean. Gracias, Wiki. Sí, mira, es que vi que mencionaste acerca del programa apostólico y mencionaste que
sería interesante establecer el objetivo. Claro. Y mencionaste otras como elementos que deberíamos considerar, así como nos mostraste este formato que está súper interesante, los públicos que sirven los apostolados. ¿Existe algún formato ya institucionalizado Reino Christi para crear programas apostólicos? Sí, correcto. Ahorita mismo se los comparto aquí en el chat y de todas maneras se los mando a Analu para que lo comparta con ustedes. Sí, hay una base, ¿no? Que de alguna manera específicamente está para los apostolados institucionales. Se los voy a mostrar de todas maneras, pero aquí está, aquí está. Ok, de alguna manera todos los apostolados es importante que tengan identificada su identidad y su naturaleza, por qué nacen y para qué nacen, su finalidad, o sea, cuál es el objetivo al que están buscando responder, la misión, qué es lo que quieren lograr, su gobierno, o sea, esta parte creo que es la más importante que hay que aclarar, ¿no? La dependencia puede ser del Colegio Directivo General, Colegio Directivo Territorial o a nivel local, por el director de apostolado. ¿Tú eres de El Salvador? Sí, Sí, ¿verdad? del Salvador, El Salvador. Sí, no te el acento. Con Ricky Moreno, ahí se podría ver, oye, pues este apostolado me gustaría que fuera la posibilidad de tenerlo como bien establecido y demás, y tal vez institucionalizarlo, y tal vez si es así, y con el consejo de Ricky y demás, pues se puede ver ese procedimiento para institucionalizarlo, ¿no? Las funciones del consejo, qué es lo que hace el consejo como tal, específicamente en ese apostolado y en esa localidad, ¿no? Aquí con el consejo me voy a tener un poquito cómo conformar un consejo del apostolado, pues tiene que ser miembros del Reino Christi, ya sean legionarios, consagrados o laicos, que obviamente estén activos y además respondan a una necesidad específica y que tengan una visión muy particular del apostolado, ¿no? Por ejemplo, el de misiones, el Consejo de Misiones, tiene un experto en evangelización, un experto en seguridad, un experto, me parece que en comunicación, en finanzas, y no me acuerdo el quinto, pero son cinco. Entonces, cubren como todas las necesidades más importantes del apostolado, ¿no? Y yo, de alguna manera, les llamo como personas que te pregunten el por qué y que te digan que no. Oye, es que esta parte que quiero hacer, pues oye, es que no estás viendo este lado, ¿no? Entonces, eso es importante que sean, no sean amigos, que sean de alguna manera personas muy objetivas dentro del consejo. La parte de administración, o sea, cómo financian el apostolado, otras necesidades según el apostolado, por ejemplo, el apostolado de Recupet atiende específicamente el tema de la ecología y el tema de la reforestación, reciclaje, etcétera. Entonces necesitan un experto en ecología, ¿no? Tal vez en misiones necesitan un experto en evangelización, pero tal vez Recuper necesita más bien un experto en ecología, ¿no? Entonces, el impacto que le hacemos al medio ambiente, el impacto que le hacemos al planeta, ¿no? A la casa común. Entonces, eso. Y los anexos, reglamentos, manuales operativos, la metodología, formatos. Si el apostolado, por ejemplo, Señor Despierto, bueno, no, más bien misiones, tiene un formato específico para hacer un censo en la comunidad de misiones, ¿no? Oye, su esposa ya están casados, ¿cuántos niños viven aquí? Ya tienen su primera comunión. Ese formato ya lo tiene como tal el apostolado de Juventud y Familia Misionera. Entonces, de alguna manera, ya tienen esta parte de los anexos, ahí se incluyen este tipo de formatos. Muchas gracias, Wiki. Sí, para No hay empezar a qué, ordenar los apostolados, a claro, despasárselo y que ellos lo llenen. Gracias. ¿no? Y se los agradecemos muchísimo. Y también mencionarte, me encanta la reflexión de ver a qué público van los apostolados, ¿sabes? Porque tienes apostolados que te sirven como entrada, vamos a decir, Sí. como crecimiento, y hay otros apostolados que están más enfocados, pero gracias por el formato, porque nos va a ser de mucha utilidad. No hay de qué, y se los comparto también por como archivo. Luego hay otra pregunta. En el caso de participación activa y organizada para formar parte de un voluntario de las asociaciones ya constituidas, ¿cómo puede integrarse un apostolado? O sea, si entiendo bien, o sea, ¿cómo participar en un nuevo apostolado que no tengan presente en la localidad? ¿Sí entendí bien? O no sé si quieren No, prenderse un micrófono. soy Fernanda Ajá, Rivera dime, de dime. Wikis. No, la pregunta va más bien enfocada a
por ejemplo, ya hay asociaciones civiles que hacen algún tipo de apostolado y pongo más bien un tipo de acción de asistencia social o que no son necesariamente derivadas del reino, ni siquiera confesionales. Pongo un ejemplo, los centros de integración juvenil, que es una asociación a nivel nacional que trabaja para todo lo que es la prevención y tratamiento de adicciones y salud mental. Eh, y hay un grupo de personas del reino que quisiéramos o estamos participando ya como voluntarios en esta asociación. ¿Se podría constituir como tal un apostolado o necesariamente tienen que ser obras que se originen y sean sustentadas por el reino? Ya, excelente pregunta. Pues realmente, o sea, ese apostolado que ustedes están haciendo, ¿de qué localidad es, perdón? Satélite, lo estamos Ah, proponiendo, digamos, como actividad. Bueno, como súper, súper. apostolado apenas se está planteando y justo entiendo que ese es el sentido de estar en esta reunión. Sí, correcto. Sí, realmente ese apostolado específicamente, de alguna manera, si hay muchos miembros del Reino Christi que se están organizando para asistir a este lugar a hacer apostolado, porque realmente eso es lo que es, realmente no se podría institucionalizar como tal el centro juvenil o el apostolado, pero sí específicamente se puede crear como un programa apostólico porque están asistiendo como miembros del Reino Christi al lugar, ¿no? Entonces tal vez el apostolado no dependa del centro juvenil, pero tal vez aquí dependería tal vez del director de sección o directora de sección o de la directora local, bueno, en el caso de satélite, directora local, ¿no? Como es una actividad muy específica y del lugar, de alguna manera se estaría respondiendo específicamente a la necesidad de satélite específicamente, ¿no? Entonces, aquí lo que yo vería es tal vez que sea aprobado por la directora local. Si este centro juvenil también está presente o tiene una sede en Guadalajara, pues tal vez ahí sí, oye, pues vamos a cuidar, a custodiar la identidad del apostolado y como nació. Ahí sí ya se podía revisar que tuviera este impacto a nivel territorial y ya se podía institucionalizar ya de manera territorial. Ok. Sí, porque sería el mismo caso, por ejemplo, de participar en el voluntariado de BIFAC, que Correcto. también es una propuesta, pero de manera organizada y con un sentido específico de la participación de los miembros del reino. Exactamente, correcto. Ok, muchas gracias. No, de qué, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Adelante, Rosy. Solo como complemento de lo que ya se habló ahorita, hay una idea de apostolado de pastoral penitenciaria de mujeres. Entonces, pues no sé si existe algo como para unirlo y nosotras estamos tratando de adjuntarnos a una iniciativa que ya existe, que es fuera del RC, pero hay miembros de la localidad, de la sección de señoras, que estamos anuentes a participar con ellos. Entonces, cabal, esa era mi duda de si eso no es o Claro. cómo se... Sí, realmente los apostolados que atienden las misiones carcelarias, pues hay varios, gracias a Dios, y que realmente están respondiendo a una necesidad muy particular. Ahí el único apostolado fuerte que tiene cierto empuje y que tiene cierta frecuencia de asistencia es REACH. Es un apostolado que está aquí presente en México y que hay dos vertientes ahí. Reach en algunas localidades entran a través del municipio, a través del gobierno, y hay otros en otros lugares, en otras localidades, donde entran a través de la diócesis, ¿no? Entonces, estas son las dos vertientes que tiene Reach. Aquí en específicamente, Rosy, ¿de dónde eres también? De Guatemala. Guatemala. Ahí también se podría revisar con Reach específicamente, tal vez que el apostolado que ustedes ya tienen en Guatemala no se una directamente a Reach, porque de alguna manera es otro país, seguramente es otro Es muy proceso localizado. totalmente, Sí, 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 sí. exactamente, es otro proceso totalmente, pero tal vez sí, la metodología de cómo, eso sí podría ser. Y sin problema te puedo pasar el contacto de la directora y le Gracias. explico a ella que la puedes contactar para que hagan ese vínculo y que puedan ayudarse entre sí, Sí, excelente. Gracias. con todo gusto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si no, para dar gracias. No, yo aprovecho para comentar. Saludos Sí, a todos. claro. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero sí, ahí le toca mucho al director de sección valorar si conviene dar el paso a que sea un apostolado del reino o no. Como ahorita comentaban, más bien es qué van a hacer los miembros de mi sección como su apostolado. A veces el apostolado, si lo queremos pasar al reino, pues ya no funciona, porque pues ya está funcionando, ya está caminando, tiene sus propios reglamentos. Entonces ahí más bien hay que regular cuál es la participación de los miembros del reino en ese apostolado y en algunos casos no convendrá institucionalizar, solamente pues saber que está ahí, ¿no? En otros casos sí, si ya queremos, o sea, una de las grandes diferencias entre que el apostolado sea nuestro o no, sea que el director del apostolado va a salir de la sección, y entonces ahí es donde está el control, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, cuando un apostolado nace del reino, pero se pierde que el director del apostolado es nombrado por el director de sección o el director local, ahí es donde el apostolado se ve en nuestras manos. Puede ser que en algunos casos sea mejor así, pero cuando es un apostolado nuestro, sí hay que tener mucho pues justo el nombramiento formal, el darle seguimiento, ya sea que un apostolado sea de sección o de la localidad, pero es sobre todo la dirección, o sea, donde más mano tenemos, por decirlo así, es que el director sea nombrado por nosotros. Y ahí es donde generalmente los del reino, pues así son. Además, pues buscan seguir los principios de acción apostólica del reino, el estilo de trabajo del reino. Si hay otro que no lograríamos cambiarlo o no es necesario que se cambie, porque pues ya tiene un funcionamiento aparte, pues ahí nada más es regular cómo participan nuestros miembros ahí, ¿no? Sí, ayuda a eso también. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo le llamarías a esas iniciativas, bueno, esos apostolados que no son apostolados institucionales, que están trabajando, como dice Andrés, iniciativas apostólicas o cómo lo manejarías? Porque de pronto, Igual, por ejemplo, en sección de señoras hay como esos apostolados chiquitos que sí. finalmente, sobre todo cuando ya las señoras son grandes, como que ya no se quieren involucrar en un apostolado institucional. Entonces hacen como esas obritas apostólicas, no sé cómo le llaman. La única diferencia entre un apostolado y un apostolado institucional es que tienen estatutos aprobados y que los acompaña una ente de gobierno del Reino Christi. Es la única diferencia. Pero realmente a toda iniciativa, actividad, programa, evento apostólico le podemos llamar apostolado, o sea, sin problema. Esta distinción de institucional era lo que mencionaba, creo que al mero inicio, es que realmente es que hemos visto que tienen tanto empuje y tanta fuerza que era necesario custodiar la identidad del apostolado, ¿no? De manera ni siquiera territorial, o sea, ya de manera global, ¿no? El ejemplo de Juventud y Familia Misionera, sí puse que la oficina de misiones lo acompaña el Colegio Directivo Territorial de aquí de México a la oficina de aquí en México, pero la oficina de Venezuela lo acompaña al territorio de Venezuela, la oficina de Chile, Argentina lo acompaña, o sea, de alguna manera cada apostolado tiene su propio acompañamiento respectivo al territorio al que corresponde, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Cualquier apostolado, no sé, Lore el otro día me mandó los apostolados que tienen presente en la sección. Y me encantó, o sea, que son tres apostolados y que nadie los tenía en la mira y que de alguna manera están respondiendo a una necesidad muy específica, ¿no? Oye, entonces es un programa apostólico o es una iniciativa porque está pequeño. No, realmente también es un apostolado porque está respondiendo a la necesidad específicamente de esa sección, ¿no? Ok, gracias. No, no hay de qué, con todo gusto. Pues si les parece. Ah, adelante, Clara, este, Clara, Clara, gracias. porque dice Oppo, pero es el celular. Bueno, Sí, Clara, correcto. es comentario, no es pregunta. A partir de formar apóstoles y a partir de formar formadores, personalmente, después de 28, 29 años en misiones, este año me di cuenta absolutamente de la necesidad y los pequeñitos, ahora que ya son mayores, ellos llevaron todas las celebraciones eucarísticas en los dos territorios donde nos tocó, en las dos comunidades. Los jóvenes verdaderamente, mis respetos, y muchos de ellos empezaron desde pequeñitos. No con esto estoy diciendo que si no vas desde pequeñito no aprendes nada, no. Pero sí es importante ese maravillosísimo apostolado, porque claro, ya lo voy a decir tal cual, a mi edad
ya eso de bastante es con ir, subir, bajar y entrar. Pero los jóvenes llevar a cabo, ayudar, auxiliar a los sacerdotes, mis respetos. Y eso se aprendió como va, aprendió en misiones. Misionando ellos, ya lo lograron. De verdad, felicidades. Todos los demás son una maravilla y qué bueno que hay tantos apostolados y ojalá y nos puedan compartir parte de la presentación, sobre todo esta donde viste el panorama de todos los apostolados. Gracias y con mucho gusto lo comparto en mi sección. Te Cuernavaca. agradezco mucho. Muchas gracias y saludos hasta Cuernavaca. Pues bueno, Perdón, vamos a dar gracias. Ah, y adelante, nada más, Andrés. perdón, Sí, pero nada más, aprovechando el comentario de Clarita, que también es importante, y ustedes todo el tiempo lo están viendo como directores de sección, priorizar, decir, a ver, ¿a cuáles le voy a meter a mi mejor gente? Porque esto va a acercar a mamás jóvenes, porque va a tener un impacto mayor, porque vamos a hacer misiones, porque hay tanta iniciativa, bendito sea Dios, que luego, pues hay muchísimas opciones. Entonces, ahí le toca mucho al director de sección decir, a ver, a mi mejor gente le voy a meter a este y este apostolado, dos o tres, o los que sean, que nos alcancen realmente a los que sí le invirtamos tiempo, esfuerzo, seguimiento, y hay otros que pues muy naturalmente ahí seguirán, ¿no? Que a la gente le gustan y todo, pero ahí es donde ya entra la parte estratégica de la sección, de decir, oye, pues cuáles son los que realmente queremos empujar con más fuerza, y por eso desgastarse y darle seguimiento y estar encima, y los demás, bueno, benditos sean los que estén, pero sí, también si no, ustedes se vuelven locas de, híjole, pues, tengo una cosa nueva y otra cosa nueva y ahora tengo que llenar todos los huecos y todas las cabezas, entonces de repente dices, no, pues agarro a mi mejor gente para estos dos o tres apostolados y el resto, bueno, si camina, benditos a Dios, pero sí optimizar recursos porque pues siempre nos falta, ¿no? Pero ya, lo último. así es. Muchísimas gracias, Andrés. Pues bueno, vamos a dar gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias que nos hayas reunido en tu nombre y te damos gracias también por hacernos partícipes de esta misión que nos has encomendado como miembros, como directores, como miembros del equipo directivo, como ICAFE, de las diferentes secciones y localidades del Reino Christi. Te pedimos que nos sigas enviando y que nos sigas guiando con tu luz, con tu guía, para que lleguemos a más personas y a más corazones y podamos responder más a las necesidades de nuestras diferentes localidades y diferentes secciones. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias.